¿El capitán del barco necesita tener nociones? Montar una empresa no exige de ninguna formación previa. Cualquiera puede montar una empresa con 3.000 euros de capital, se puede montar una sociedad. Pero quizá sigue teniendo que ser él que diseña el barco o puede delegar y que Tú puedes diseñar tu barco y Hmm. poner al frente a cualquier otro. Tú puedes diseñar tu modelo de negocio, pero puede dirigirlo otro. Porque si no, no vas a poder tener nada más que un puesto de trabajo, o sea, un negocio único, porque todo va a depender de ti. Ah, shit. Here we go again. Hoy tenemos como invitado a Juan Elías Campo. Es mentor, coach y asesor empresarial, con 10 años de experiencia a sus espaldas y un libro, De técnico a líder. Muy buenas, Juan Elías. ¿Qué tal? Muy bien, encantado de estar aquí y gracias por invitarme. Gracias a ti por aceptar la invitación. Vale, pues bueno, en el caso de que quieras dar algunas pequeñas pinceladas sobre tu persona a la hora de una ligera presentación. Bueno, pues como comentabas, desde hace ya más de 10 años, porque fue realmente en el año 2010 cuando empecé a explorar el mundo de la consultoría y después el coaching empresarial y ya la mentoría. O sea que desde entonces pues han sido cientos de empresas a las que pequeños y medianos empresarios, propietarios de negocios a los que vengo ayudando junto con mi equipo. Y la verdad es que, bueno, pues es muy satisfactorio. Antes, bueno, pues yo he hecho muchas cosas, ¿no? Es decir, Eso es, ¿cómo decides emprender hacia ese sector? fue de casualidad, porque bueno, yo empecé en el mundo de la radio. Yo hice muchos años radio, dirigí emisoras de radio, monté emisoras de radio. Es decir, desde muy joven tuve que gestionar recursos técnicos, humanos, dirigir una empresa. En este caso, una empresa de radiodifusión, pero es una empresa. Luego, con el paso de los años, tuve la ocasión, la oportunidad, lo resumo mucho, porque si no, Es extenso. va a ser extenso. Ya tengo unos pocos años, entonces, claro, es normal, ¿no? Luego tuve la oportunidad, la ocasión de trabajar con muchos empresarios, tanto aquí, no solamente en Castilla-La Mancha, sino en España, con asuntos de comercio exterior, en fin. Y eso lo que provocó fue que empezara a tener muchos contactos del mundo empresarial. Cuando un buen día decidí dejar esa faceta y volver a mi actividad radiofónica, pues fue cuando, por sorpresa, pues un grupo de empresarios me hicieron una comida de despedida y fue allí donde, en esa comida, donde curiosamente un grupo de ellos, que no sabían de mi faceta radiofónica o de mi trabajo anterior, pues se preguntaban qué iba a hacer, que ellos tenían un proyecto, que querían que les echara una mano. Y bueno, como soy curioso, soy inquieto, aquello me llamó mucho la atención, porque tuve la ocasión, ya te digo, de conocer el mundo de la empresa desde una perspectiva diferente. Yo de formación soy sociólogo, yo estudié sociología y eso, claro, te permite tener una visión muy amplia, una perspectiva muy extensa de lo que es una empresa. Una empresa no deja de ser como una sociedad en miniatura, donde hay relaciones, estructura. Y entonces, eh, mm, cuando yo estaba ejerciendo aquel trabajo, que yo estaba de jefe de gabinete en la Consejería de Industria de Castilla-La Mancha, director de gabinete, como te digo, llevábamos todo el tema de comercio exterior, promoción empresarial, y de ahí tuve la posibilidad y la oportunidad de conocer a muchos empresarios. Pero siempre lo veía con ese interés desde el punto de vista de la sociología, ¿no? Oye, ¿cómo gestionan? ¿Cómo hacen? ¿Cómo delegan? ¿Cómo viven? ¿Cómo se desarrolla esta empresa? ¿Qué tiene que ver aquí la cultura del propio empresario? Y eso fue lo que al final, por esa curiosidad y por esta propuesta que me hizo este grupo de empresarios, como empezamos. Recuerdo que lo primero fue porque tenían relaciones con unas empresas mexicanas que vinieron aquí a España. En fin, hicimos un proyecto ahí con ellos de mentoría, vamos, en aquel momento fue de consultoría
Y de ahí salió otro trabajo, de ahí salió otro trabajo y O así sea que desde el tú año 2010. desde que sales de estudiar sociología, entras a la radio y a través de ahí ya es cuando te derivas. Bueno, sí, yo empecé en el mundo de la radio muy joven, pero vamos, cuando la primera emisora que abrieron aquí en Alcázar, que era Radio Luz, Ah, eh, Radio Luz era la en la, primera emisora de en Alcázar. la rueda de emisoras Rato. Entonces, pues un buen día me presenté allí porque me gustaba, yo también ponía música, era DJ, bueno, en mi época se llamaba pinchadiscos, Pinchadiscos. en Alcespac, Wow. seguramente que De algunos, oídas, sí. Mis padres, por claro, ejemplo, han estado por por allí. eso. Y entonces los sábados teníamos un programa en Radio Luz que se llama La Supergramola, eh, y donde todos los sábados a las 12 presentábamos las novedades de música disco que luego por la tarde pues estrenábamos en la sesión De de Alces. Alces, efectivamente. Y entró un director nuevo, Antonio Quirós, joven, venía de Almería, me escuchó, le gustó y entonces me propuso colaborar los fines de semana, ir cubriendo horarios de los titulares, ¿no? De aquel momento. Pues estaban Nicolás Ramos, Antonio Castillo, Concha Lobo, y fue como empecé, así, de fin de semana en fin de semana, en vacaciones, hasta que un buen día me ofrecieron irme a Almería, a la emisora de la cadena Rato, ya entonces era cadena Rato, y de ahí pues pasé ya a Salamanca, donde yo viví la fusión con Onda Cero, ya fue. Y de ahí ya pues me fui de director a Medina del Campo, después de director a Burgos, en fin. Sí, que has tenido un largo trayecto en radio también. O sea que. Sí, en radio, haciendo radio y luego dirigiendo radio también. Sí. Y hasta que un buen día, bueno, pues volvimos a Alcázar eh, a dirigir un proyecto privado de una cadena de emisoras que se iba a montar. Al final aquello no terminó de cuajar bien. Me presenté a una oposición en Daimiel para llevar todo el tema de la comunicación y ahí fue donde después, en el año 2004, pues pasé a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha como director de gabinete hasta el año 2010, que empecé con la aventura de la, O sea que de la realmente la consultoría. mentoría empieza en el año 2010 Así es. y claro, porque tendrás que cumplir unos grandes requisitos, ¿no? Para poder llegar a ser mentor. O sea, tienes que Bueno, tener esa experiencia detrás. lo que tienes que tener es experiencia, formación. En mi caso, bueno, pues yo tengo un máster de consultoría, máster de recursos humanos, en fin. Pero sobre todo es esto, es tener la posibilidad de entender cómo funciona una empresa, haberlo vivido, haberlo gestionado, haber hecho procesos de selección, montar tu propia empresa, porque al final, aunque yo he estado hasta ese año, hasta el año 2010, dirigiendo otras empresas, también proyectos en el año 2000, un proyecto muy interesante, lo que pasa es que nos adelantamos a nuestro tiempo. Había una empresa del sector de la construcción que apostó por las nuevas tecnologías y yo estaba en aquel equipo, creamos el primer portal B2B para empresas del sector de la construcción. Lo que pasa es que nos adelantamos. Eso fue un proyecto que fue adelantado a su tiempo. Claro, Eh, no había quien lo utilizara, ¿no? no, claro, la idea de aquella empresa, que luego ha sido algo muy, muy normal, ¿no? Era que todos los proveedores, a la hora de poder ofertar pues sus productos para obras en medio mundo, no solamente en España, sino. Sí, ir consiguiendo Claro, entonces, gente que entrase dentro para claro. ofertar y a la vez para ver. Pero ya te digo que por eso digo que y necesitas haber tenido, pues, una experiencia, un bagaje, conocer bien cómo funciona una empresa internamente, haber tenido la experiencia, la formación y luego, pues como todo, ¿no? Es decir, imagino que algún tipo de habilidades, de saber de empatía, Sí, en tu de caso, por ejemplo, al tener esos anteriores momentos de habilidades con la comunicación, que será una de las cosas más importantes también a la hora de transmitir un mensaje,
pues eso te ayuda mucho a poder eso, expresarte, porque al final consultor o mentor, ¿no? Lo que tienes que hacer es transmitirles un mensaje y que lo entiendan lo más claro posible. Claro, en mi caso, y sobre todo al perfil que nosotros nos dirigimos, bueno, yo soy un poco como si dijéramos la imagen que se ve, pero detrás Mm, hay un equipo. ujú, Tengo 3 mentores más, tengo 2 personas que están en la parte comercial, mm, que ahora se llaman closer de ventas, pero pero al final sí, son comerciales. Tenemos, en el equipo gente que lleva el tema de las redes sociales, gente que lleva el tema de la publicidad, mm, en fin, y además repartidos por toda la geografía, incluso en Portugal, porque todos teletrabajamos. Eso fue también una cosa que, eso fue posterior, pero también teletrabajamos. Entonces, bueno, pues mm, el perfil al que nosotros nos dirigimos, mucha gente se piensa, o la inmensa mayoría de la gente se piensa, que quienes montan una empresa son empresarios. Y nada más lejos de la realidad. La mayoría de la gente que monta una empresa son técnicos que son muy buenos en lo que hacen. mm, Un panadero, un fontanero, un electricista, un tatuador, gente que es muy buena en lo que hace y mm. como es muy buena, va teniendo cada vez más trabajo. Hay más demanda de su trabajo. Mm, Y de repente, un buen día, pues tienes que meter más gente en el equipo, tienes que crecer, tienes... Y claro, pasar de técnico a líder o empresario es un cambio muy importante. Y sobre todo porque nadie prepara, es decir, es muy difícil. Yo estuve haciendo una investigación que me llevó cerca de 2 años para ver qué másteres, qué formaciones, qué cursos, aparte de que algunos eran carísimos, mm, luego realmente nadie te enseña en lo que es la práctica a gestionar tu empresa, claro. tu negocio. Y, por ejemplo, hay mucha diferencia, porque me imagino que gestionar un negocio, en términos generales, sí que se tiene que parecer dependiendo del tipo de negocio, pero de un negocio a otro, por ejemplo, como has dicho, de un panadero a un tatuador, eh, también dependiendo del volumen de gente que haya dentro, hay mucha diferencia a la hora de gestionar eso. Mira, tú con tus salas de tatuaje Mm, tienes los mismos problemas que tenía Mancio Ortega cuando tenía Zara, en esencia. mm, En volumen no, pero en esencia sí. ¿Qué quiere decir? Claro, cuando uno tiene un negocio, tiene que aprender a pensar, a sentir y actuar como hace un empresario. Y lo primero que hay que hacer es planificar, pensar antes de hacer, marcar un objetivo, mm, un norte, un claro. horizonte, una meta a la que llegar. Que si no tenemos metas, cualquier sitio al que llegue me parecerá bien. Y esto se ve muy claramente cuando yo, por ejemplo, pregunto a clientes potenciales nuestros en proceso previo de análisis y de diagnóstico, eh, ¿tu empresa gana dinero o no gana? Creo que sí. ¿Por qué? Porque voy a la cuenta y no falta dinero. Ya, pero eso no sabemos si es ganar o no ganar dinero. A veces hay algunos que te dicen, sí, pues yo creo que este año me ha dicho el gestor que hemos ganado 50.000, 60.000. ¿Y por qué no 100? ¿O por qué no 30? ¿O por qué Mm, no menos 5? ¿Qué hay de intencionado en eso? En el 90% de los casos, me refiero al segmento de la micropyme, ¿no? El pequeño o pequeña propietaria mm, o propietario de negocio, no hay nada intencionado. Es lo que ha ocurrido. Claro, con lo cual tampoco tienen capacidad de actuar. ¿Por qué ocurre eso? Porque no hay unos objetivos, porque no hay un horizonte, una meta, un lugar al que llegar. Por tanto, al que llegue, a cualquier sitio al que llegue, me parecerá bien. Pero claro, cuando yo no sé a dónde voy, no puedo diseñar el camino para llegar hasta allí, no puedo tener una estrategia, no puedo decidir qué acciones llevar a cabo. mm. Si todos los días salgo a navegar y dejo que el viento me lleve a cualquier sitio, puedo acabar incluso, pues eso, chocando con las rocas. Mm. Y ese es un gran problema. Y no piensas que que podemos estar en un momento en el que se fuerza a la gente
no es como tal forzar, pero como que no hay tantas salidas visibles. Inician ese emprendimiento que, como has dicho, realmente no es un emprendimiento de emprendedor, sino de, vale, se te da bien hacer una cosa y Es tú crees de que autoempleo. de autoempleo, eso es, de autoempleo, y al final trabajas más que para otra persona y estás cobrando menos porque realmente no sabes desarrollar el modo empresarial. Correcto, porque gestionar en sí mismo ya es una profesión. Mm, Y gestionar no es hacer, es conseguir que los demás hagan. Pero claro, cuando yo no tengo un sistema, cuando no tengo una metodología que me permita planificar, que me permita organizar, estructurar, que me permita liderar y que me permita controlar, si yo no dispongo de esa metodología, de esos conocimientos, es muy difícil. ¿Por qué? Porque yo soy un técnico. Es decir, un panadero, un electricista, un fontanero, un ingeniero, un abogado, un arquitecto, son técnicos. mm, ¿Y qué hace un técnico? Resuelve problemas. Claro, y además es muy satisfactorio, porque viene un cliente, le resuelves un problema, un proveedor, un compañero, un empleado, y estás todo el día en modo reactivo, reaccionando. Es una gestión puramente operativa, pero de reacción. Reacción ante los problemas. mm. Pero claro, es que si tienes una empresa, una de las funciones es adelantarte. Mira, lo que hace realmente rentable una empresa es la estrategia, más que la operativa del día a día, es la estrategia. Y de ahí, que creo que esa pregunta se puede resolver ahora, ¿cuál crees que es el error que principalmente están cometiendo, pues eso, las pymes en España? ¿Error en qué sentido? El error a la hora de no poder o de no continuar en el tiempo, de que abres por ejemplo, un bar, como dices, alguien que ha estado trabajando, por ejemplo, en hostelería y de repente se queda sin trabajo y dice, bueno, pues voy a capitalizar el paro y voy a abrirme mi propio bar. Alguien que diga, pues tengo ilusión de siempre en hacer una empresa de X cosa. Me acabo de quedar en paro, realmente a lo mejor no tengo esa formación, pero se me da bien X. Vale, pues cojo todo mi dinero y lo meto aquí, que eso es una cosa que suele pasar y que a lo mejor pasan X años, se acaba ese dinero y en ese tiempo a lo mejor sí que has conseguido una poca formación, pero no la suficiente como para poder rentabilizar y ya te has quedado sin dinero y ahora ya no tienes ni dinero ni empresa. Pues mira, el principal error, por llamarlo de alguna forma, está en no separar lo que es la parte técnica de la parte de gestión. Es decir, em, porque pensamos que somos muy buenos en algo, algo técnico, Hmm. soy muy bueno haciendo instalaciones eléctricas. Soy muy bueno dirigiendo equipos de no sé qué. Soy muy bueno en mi despacho de abogado. Soy muy bueno como ingeniero. Soy muy bueno, pero el ser muy bueno en algo no te habilita para ser un buen gestor. Porque, insisto, gestionar, el problema es que montar una empresa no exige de ninguna formación previa. Cualquiera puede montar una empresa con 3.000 euros de capital, se puede montar una sociedad limitada. Pero claro, eso requiere de una gestión. Si tú previamente no adquieres unas nociones de cómo gestionar, porque una cosa es autogestionarte a ti, unos clientes, unos proveedores, pero cuando vas creciendo te enfrentas a que tienes que empezar a gestionar recursos, recursos técnicos, recursos económicos, recursos financieros y recursos humanos. La materia prima más importante que tiene cualquier empresa es la materia gris, pero al mismo tiempo la más compleja. Cuando yo no tengo bien definido el modelo de mi negocio, dónde quiero ir, no tengo bien estructurado, no tengo los objetivos claros, voy creciendo pues un poco de forma desorganizada. Que ahora tengo un pico de trabajo, que necesito incorporar a alguien a mi equipo, ¿a quién? Oye, entonces llega alguien y te dice, mira, yo conozco a fulanito, a menganita, que es muy buena gente, que se venga.
Si la materia prima más importante es la materia gris, si los recursos humanos es lo más valioso que tiene una empresa, ¿por qué lo improvisamos? ¿Por qué no le dedicamos el tiempo que merece la pena dedicar? Es preferible perder 40 horas en seleccionar, reclutar, contratar y entrenar a alguien, por pequeñito que sea el puesto, que las 400 que vas a perder como no hagas bien ese proceso. Porque muchas veces hay desconocimiento de cómo hacer las cosas, porque nadie nos ha preparado y porque además creemos que porque somos técnicamente buenos en algo, eso es un reflejo de que sabemos gestionar. Pero son cosas completamente distintas. Y en este caso, ¿cómo podrías analizar ese inconveniente y cómo podría una persona iniciar esa actividad cumpliendo todos los requisitos y qué medios necesitaría? Pues lo primero, tener claro que todos necesitamos ayuda alguna vez en la vida. Y si alguien no sabe de algo, pues lógicamente buscar. Buscar a alguien que realmente me pueda formar, me pueda enseñar, me pueda entrenar a las cosas a las que yo no llego. Nosotros a nuestros clientes no les enseñamos a hacer muebles, los que hacen muebles. Mm. No les enseñamos a hacer pan, los que hacen pan, porque no sabemos. Pero sí a gestionar, sí a planificar, sí a organizar, sí a liderar, sí a delegar, sí a controlar. Controlar no es estar encima de todo. Por tanto, uno cuando... Es que cuando uno monta una empresa, ¿qué está montando? Porque una cosa es que tú te autoemplees. Mm. Perfecto. Pero ¿hasta dónde vas a poder crecer? Hasta donde tu capacidad de tiempo y dedicación aguante. Si quieres crecer, necesitas incorporar recursos. Y una empresa solamente tiene dos estados. O crece o decrece. No hay término medio. Esto es como las personas, ¿no? Es decir, las empresas pasan por etapas, como las Mm. personas pasan. Yo no conozco a nadie, salvo la película aquella de Benjamin Button. Benjamin Button, que vaya hacia atrás. Pues esto es lo mismo. Entonces, ¿cómo voy a enfrentarme a lo que pretendo que sea mi proyecto, del que viva no solamente yo, sino mi familia? Improvisa. Simplemente porque técnicamente sé hacer algo muy bien. Que ese es tu valor y eso es lo que hay que poner en valor. Pero claro, uno tiene que tener la inquietud de ir más allá. De decir, oye, esta es la parte técnica. ¿Sabes qué ocurre también muchas veces? Mira, eh, como uno es muy bueno haciendo lo que hace y la gente le busca, cuando vamos incorporando gente, al final acabamos trabajando más horas y más tiempo. ¿Por qué? Porque seguimos trabajando en la parte técnica, atendiendo a los empleados, porque a veces, la mayoría de los casos que nosotros trabajamos con ellos, trabajan para los empleados, no los empleados para ellos. Mm. ¿Por qué? Es porque se pasan el día contestándole cosas, resolviéndole preguntas o dudas, tomando decisiones por ellos, porque les cuesta delegar también, Claro. porque no han aprendido a hacerlo, porque no es fácil delegar. Cuidado, ¿vale? Porque cuando uno controla un proceso, algo que hace muy bien, en tu caso, los tatuajes, tú tienes una forma de hacer las cosas que te diferencia de tu competencia, que es el cómo haces eso. Mm. ¿Cómo trasladas tú a tu equipo a futuro, un equipo que tú quieras incorporar porque tienes demanda, la forma de entender el mundo y la vida y por lo tanto el trabajo que tú tienes? A través de los procesos y los procedimientos. Al mismo tiempo que haces algo, lo documentas y entrenas a tu equipo. ¿A cualquiera? No. Y ahí viene el proceso de selección que tiene que ser riguroso, exhaustivo. Insisto, ¿cómo voy a meter en mi casa, en mi proyecto? ¿Cómo voy a tener a alguien a quien le quiero enseñar lo que yo hago y lo siga haciendo él y no tenga que Mm. estar yo haciéndolo continuamente todo, porque si no, no puedo crecer? A alguien que está en las antípodas, aunque técnicamente sea muy bueno, Mm. pero que está en las antípodas de mi forma de entender el mundo, la vida, la relación con los clientes, la relación con el equipo, la relación con los proveedores. ¿Cómo? Al final va a salir mal. Cuando además
no estoy asumiendo mi rol de propietario, de jefe, porque en una empresa tiene que haber responsabilidades. Cuando hablo de Sí. jefe, no me refiero al modelo antiguo, paternal. Sí, en este caso sería como el líder el que está dirigiendo a los demás por un buen camino. Claro, fíjate bien qué interesante. El liderazgo, se habla mucho de liderazgo. Pero ¿qué es liderar? ¿Qué es liderar en una empresa? Pues básicamente liderar es guiar a tu equipo hacia unos objetivos, hacia los objetivos que te has marcado. Mm, Pero claro, si no tengo objetivos, ¿a dónde les guío? Es estar cuando te necesitan, no estar siempre. Es generar confianza, darles responsabilidad, siendo consciente de que seguramente no harán las cosas exactamente igual que tú, Claro. pero el resultado debe ser el que esperamos. Eh, Liderar también es saber comunicar. Muchas veces, hablabas tú antes de la comunicación, muchas veces pretendemos que los demás nos lean el pensamiento. Y ahí vienen los problemas, los malos entendidos y muchos problemas de fricciones. Liderar es también saber coordinar, tener tus sistemas de coordinación, es aplicar normas internas en la empresa, en el negocio, por pequeño que Mm, sea. Todo eso es liderar. Porque mira, cuando uno está haciendo de todo y todos hacen de todo, nadie hace de nada. Pero cuando alguien que es bueno en algo monta su proyecto, monta su empresa, al final, insisto, como le cuesta delegar, como no ha planificado, como no sabe cómo estructurar la empresa, estructurar me refiero a cómo ubicar, a decidir qué roles, qué perfiles, qué puestos de trabajo necesito, sino que lo hacemos al revés. Vamos contratando gente y entonces, como este es habilidoso en esto, le voy a decir que haga estas funciones. Como este es... Y hay un batiburrillo, una mezcla tremenda. Em, no es lo mismo necesitar a las personas que depender de las personas. Te pongo un caso muy concreto de una empresa con la que trabajamos hace ya algún tiempo. Eh, Imagínate una empresa del sector de la logística, el propietario se llama Mariano y necesita un comercial. mm, Y Mariano ficha a Pepe. Pepe es un tipo genial, entrañable, con un don de gentes tremendo y un magnífico comercial. Y Pepe empieza a funcionar y oye, va la cosa fenomenal. Transcurrido unos meses, Pepe llega un viernes por la tarde a la oficina y ve allí al jefe, a Mariano, eh, pues lleno de papeles, estresado. ¿Qué te pasa? Pues mira, que el chico que tengo en la administración, que lleva tiempo sin venir, tengo que presentar las cuentas, esto es un rollo, yo por aquí no me entero, el gestor me está presionando, te echo una mano. Curiosamente, Pepe viene de una familia que tienen gestorías. mm. Y esto lo controla, le empieza a echar una mano y entonces, oye, ya, le saca del apuro, se pasan el fin de semana trabajando y le dice, oye, ¿a ti no te importaría supervisar la parte de administración, la parte de los números? Ya sé que tienes que compatibilizarlo con, pero... Y este Pepe que no sabe decir que no, pues, venga, vale, te echo una mano. Bueno, pues la amistad va más allá, oye, porque tengo a alguien en mi equipo que, Mm, fíjate, me vende, además supervisa los números, estoy tranquilo porque sé que lo está haciendo bien. Y un día tienen un problema con unos vehículos que tenían que salir a hacer un reparto y había un problema de mecánica, en fin, que no sé qué había pasado con el taller, que no, pero era una cosa muy urgente, los mecánicos del taller no podían venir. ¿Y a qué no sabes qué? Pepe. Pepe, los fines de semana se dedica a reparar vehículos antiguos y la mecánica es su pasión. Se mete, arregla 2, 3 cosas de los vehículos, indica lo que tienen que hacer y los vehículos. Claro, que no sabe lo que dice María. Que se meta con ellos. Oye, Pepe, y claro, no está encantado, es que tiene un chollo, bueno, es que Pepe es el tipo ideal, es el empleado
número uno, ya va más allá de la relación, ya le han invitado a su casa, a la familia, ya. Pero claro, son muchas horas las que ya Pepe. Y aunque le ha subido el sueldo, pero no se corresponden las horas, las preocupaciones. Y un día la mujer le dice, oye, Pepe, yo creo que es que no te vemos. Tú dejaste la empresa familiar porque no querías tantas horas y ahora te has convertido. Llevas razón. Y un día le hacen una buena oferta de comercial, que es lo que a él le gusta. Una oferta que no puede rechazar. Se lo cuenta a Mariano. Mariano entra en cólera. ¿Cómo me haces esto a mí? Con lo que yo he hecho por ti. Si me has pedido subida, te he dado la subida de sueldo. Si para mí yo ya te considero un hermano. Ya, pero como la reacción de Mariano es enfadarse y tal, pues Pepe todavía se siente más legitimado a marcharse. Y se va. ¿Y ahora qué hace Mariano? Ahora le toca buscar a 3 en vez de a 1. ¿A quién ficha? ¿A un mecánico? ¿Un jefe de mecánica? ¿A un jefe de administración? ¿O a un comercial? ¿Qué es lo que ha pasado hoy? Que Mariano ha dejado que su empresa dependa de las personas. ¿Y por qué? Porque no tenía un rumbo claro. Se pensaba que esa era la solución. De forma bien intencionada, cuidado, que no. ¿Por qué? Porque gestionar es algo que va más allá. Sí, también habrá puntos en los que se necesite o se vea ese crecimiento de una manera más rápida cuando con un porcentaje de sueldo más pequeño, ¿no? Puedes abarcar más. En este caso, contratar a una persona, aunque le pagues un plus y que haga el trabajo de 3, pues se verá de una manera muy jugosa. De la otra manera, a lo mejor necesitas pues tener un crecimiento más lento, quizá, porque también dependiendo del volumen de la empresa, pues tendrías que enfocarte más en unas cosas o en otras, ¿no? En el mapa. Mira, todo lo que ocurre en una empresa, en un negocio, todo tiene su reflejo en los números. Todo. Para bien o para mal, cualquier decisión que se tome tiene su reflejo en los números. Cuando yo no controlo los números, no controlo nada. Porque cuando yo quiero crecer, cuando yo quiero invertir, cuando yo quiero gastar, si yo hago simulaciones con los números que los he trabajado, con previsiones, con cualquier impacto que yo vaya a tener, lo voy a prever antes. Mira, cuando vino la pandemia, clientes nuestros que tenían su plan de contingencia sabían lo que tenían que hacer. Porque ocurrir cosas van a ocurrir. Es decir, ¿vamos a tener otra crisis? Seguro. Mira, ahora mismo estamos viviendo una situación casi inesperada, provocada por Donald Trump y por sus políticas, pero da igual, el detonante al final será uno o será otro, pero va a ocurrir. Por tanto, yo tengo que estar preparado, tengo que tener bajo control los números. Cuando vino la pandemia y ocurrió lo que ocurrió, se paralizó la economía en el mundo, muchos de nuestros clientes sabían lo que tenían, porque estaba contemplado ese escenario. Claro que el futuro nadie lo conoce, pero sí podemos prever escenarios. ¿Qué ocurre si las ventas van así? ¿Qué ocurre si gasto más? ¿Qué ocurre si vendo menos? ¿Qué ocurre si... Claro, y en función de cómo vaya viendo, cómo va ocurriendo los escenarios, puedo empezar a tomar decisiones, puedo marcar diferentes estrategias, lo que te decía antes, cuando sé a dónde llegar, puedo definir diferentes itinerarios para llegar allí en función de si me encuentro obstáculos en uno o en otro. Y a eso hay que dedicarle tiempo. Pensar lleva tiempo. Es más fácil hacer. No tengo que pensar, lo voy Claro. haciendo. Pero claro, en tu empresa, ¿quién piensa por ti? ¿Quién planifica por ti si no lo haces? Imagina por un momento, Gonzalo, que tu empresa, que tú tienes una empresa, tienes un negocio, ¿no? Imagina por un momento que fuera un barco. ¿Cuál crees que debería ser tu puesto en el barco? Pues dirigir el rumbo Dirigir el rumbo, por ejemplo, ¿no? y estar pendiente un poquito de lo que se necesita dentro del barco. Eso está muy bien. Pero ¿quién diseña el barco para que el barco navegue?
Pues un diseñador, un arquitecto naval. Pero te corresponde a ti diseñar el barco, porque tú sabes dónde quieres navegar, en qué tipo de aguas profundas o menos. Pero en este caso, por ejemplo, bueno, a lo mejor estamos metiéndonos demasiado, pero el capitán del barco necesita tener nociones, pero quizá, o sea, sigue teniendo que ser el que diseña el barco o puede delegar y que Tú puedes diseñar tu barco y poner al frente a cualquier otro. Tú puedes diseñar tu modelo de negocio, pero puede dirigirlo otro. Tú puedes diseñar, porque si no, no vas a poder tener nada más que un puesto de trabajo, o sea, un negocio único, porque todo va a depender de ti. Insisto, Y, por ejemplo, cuando tú tienes esa capacidad, ¿cómo te haces indispensable para tu propio negocio? ¿Cómo puedes evitar que la gente que estás preparando no considere que pueda ser mejor que tú y que tú te quedes fuera de tu propio barco? en definitiva, ¿cómo decidir tu grado de involucración en el día a día de tu empresa? Me preguntas eso, ¿no? Sí, puede ser, para no quedarte fuera de ella. ¿Qué significa quedarte fuera? En el caso de que has dicho, tú diseñas tu barco, pero es otra persona quien la dirige. Si quieres. Pero sí, o sea, al final me imagino que las grandes empresas, cuando llegas a ese punto, no te queda otra que delegar de tan grande manera. Delegar, siempre hay que delegar, porque si no, todo depende de ti. Pero claro, ¿delegar qué es? Delegar no es repartir tareas. Muchas veces confundimos delegar con repartir tareas. Delegar es, primero, identificar qué puestos de trabajo, qué roles, aunque sea uno o dos, necesito en mi empresa. ¿Qué necesito? Una recepcionista, un comercial, otro tatuador, otro camarero. ¿Qué necesito? Pero no de forma improvisada. ¿Qué necesito? ¿Eso qué impacto tiene en los números? ¿Vale? Porque si incorporo a alguien más, voy a poder vender más, voy a poder atender, voy a poder dedicarme a conseguir más clientes. ¿Qué impacto va a tener? Desde los números hasta lo que es la parte de estrategia. Eso hay que pensarlo, hay que planificarlo, ¿de acuerdo? Hay que organizarlo. Una vez que tengo bien definido eso, cada puesto de trabajo tiene que tener la misión, la razón de ser. ¿Qué existe este puesto de trabajo? ¿Cómo contribuye este puesto de trabajo a lo que yo quiero conseguir? Tiene que tener claras las responsabilidades, pero claras es claras. Es decir, que no tiene que haber lugar a interpretaciones. Esto es lo que tiene que hacer este puesto de trabajo, la persona que ocupe este puesto de trabajo. Además de las funciones y responsabilidades, tenemos que tener claros los objetivos. Cada puesto de trabajo tiene que tener los objetivos. ¿Qué agradece una persona cuando entra a trabajar en un sitio? ¿Qué se espera de mí? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Y luego, ¿cómo sé si lo estoy haciendo bien o no? Es decir, los indicadores que me van a permitir medir el desempeño. Pero además de eso, ¿en qué procesos tengo que participar? ¿Dónde intervengo? ¿Qué se espera de mí en cuanto a comunicación? ¿Cómo me tengo que dirigir a quién? ¿De qué forma? ¿De qué manera? Hoy, precisamente, con una empresa que está en Sevilla, estábamos trabajando todo lo que es el documento de normas internas, que regula muchas cosas y ese documento se va a incorporar en lo que es el documento de bienvenida a cualquier nuevo empleado. ¿Por qué digo esto? Porque dirigir no es fácil. Requiere de herramientas, requiere de tener una serie de conocimientos, pero también de herramientas que te permitan poder gestionar. Por tanto, delegar es identificar muy bien las necesidades. Segundo, definir muy bien el puesto de trabajo y, por lo tanto, el perfil en el que tengo que delegar. Tercero, hacer un buen proceso de selección para garantizar al máximo que la persona que va a ocupar ese puesto es la persona adecuada para ese puesto y que sabe cómo tiene que actuar y cómo tiene que... Y luego, tengo que transmitirle, a través de procesos y procedimientos, cómo se hacen las cosas en mi empresa y cómo quiero que sea, para que yo no tenga que estar ni haciéndolas y estar encima de todo en todo momento. Eso sí, y te toca controlar. ¿Y qué es controlar? Controlar
es medir. Y medir es comparar una situación dada con una situación que debería ser. Controlar no es estar encima en cada momento, sino obtener unos resultados, es decir, un resultado de determinada acción y compararlo con los objetivos que tenía previsto. La diferencia entre la situación dada y la situación que debería ser, esa diferencia, si es que la hay, imagínate que una empresa a fecha de hoy debería llevar facturado X, pero Hmm. va X menos 1. Cuando yo sé que voy X menos 1, me empiezo a preguntar el por qué. Y cuando me pregunto el porqué de las cosas, surgen las causas. Y cuando surgen las causas, le busco solución. Todo eso es delegar. Y en este caso, por ejemplo, cuando tenéis que hacer un análisis de una empresa, ¿hay alguna circunstancia o algún caso en el que se dé que, por ejemplo, dependiendo de la zona donde esté, esa empresa realmente no sea viable o que tenga una competencia mayor y que no tenga la capacidad de sobrepasarla y que vuestra solución haya sido decir, pues mira, con esto conforme lo estás formando, no es viable? A ver, claro que sí. Y recuerdo algunos casos, no muchos, pero algunos casos, de personas que han tenido una idea, porque mira, no hay ideas buenas o malas, hay Hmm. ideas bien o mal ejecutadas, pero personas que han tenido una idea, que la han querido poner en práctica y que se ha visto que no eran viables. ¿Por qué? Porque la tecnología ya estaba inventada, porque la demanda no es suficiente, por muchos motivos. Pero también de ubicación, lo que tú decías, ¿no? Nosotros tenemos clientes, por ejemplo, en la España vaciada, Hmm. recuerdo ahora mismo una empresa de ingeniería, que no encontraban personal. Entonces decidieron, casi que estaban decidiendo ya trasladarse. ¿Y por qué estaban en la España vaciada? Por una cuestión cultural, porque ellos apostaban por eso. Bueno, pues hicimos ellos, de la mano nuestra, hicieron un proceso muy serio, muy riguroso de identificación de roles, de reclutamiento, de selección, de contratación y de onboarding, y encontraron personas. Porque no es una cuestión, muchas veces, si el modelo es viable, no es una cuestión de que no haya gente, es una cuestión de que tengo que buscar muy bien, dedicar tiempo, perseverar y no perder la paciencia. Y tener una metodología, porque si no tengo una metodología, si no tengo un sistema, pues no, es como voy a ciegas, ¿no? Entonces, ¿se dan las circunstancias? Claro que sí, de Hmm. cuando, tanto por la ubicación geográfica, te pongo ese caso, como otros casos tenemos una empresa que trabaja en la zona está en la zona de Huelva, eh, que son temas de desarrollo rural, por ejemplo, eh, donde, bueno, les ha costado mucho llegar hasta donde están, pero lo han conseguido con método, con perseverancia. Al final, si hay demanda, claro, otra cosa es que no haya demanda. Si hay competencia, hay demanda. Hmm. Y eso también hay que hacer un estudio de mercado. Tienes Claro. que hacer, no puedes tirarte a la piscina sin saber si hay agua, ¿no? Y eso es una cosa también que, que me gustaría ver tu opinión. Con el tema del estudio de mercado y con el tema de las ayudas y de conforme se está desarrollando las cosas aquí. ¿Qué opinas sobre el tema de cuando vas a montar una empresa, el que no, o sea, el que no sea lo normal hacer antes un estudio de mercado, que vaya todo por tus deseos o por lo que tú te imaginas o lo que pienses y que por parte, por ejemplo, del Estado, no haya un recurso que sea una ayuda a ese estudio? Mira, las empresas que van muy bien rara vez han tenido una ayuda. Mm. Rara vez. Em, ¿Hay ayudas? Las hay. Y hay empresas que te las buscan. O sea que no es una cuestión de que haya o no haya ayudas. Es una cuestión de realmente, am, ¿qué quiero hacer yo? ¿Hasta dónde quiero llegar? Ser consciente de
tú lo decías. ¿Cómo voy a montar una empresa? Mira, precisamente esta mañana eh, con una chica que está montando un centro de pilates, lo está haciendo en Torrejón, estamos trabajando con ella, y antes de dar ningún paso, lo que hemos hecho es trabajar un plan de viabilidad con ella y un proceso de mentoría para que ella tenga claro los pasos que tiene que ir dando. Claro. ¿Por qué? Porque sí que va a solicitar ayudas, en este caso de la Comunidad de Madrid, pero ella es consciente de que hay una parte que es de ayuda, pero otra parte que tiene que aportar ella. Entonces, lo que no quiere es especular. O sea, no. Ella dice, bueno, sí, lo de las ayudas está muy bien, pero si yo lo que quiero es que mi proyecto sea viable. Vivir de esto porque me gusta, ¿de acuerdo? Y con el tiempo, porque el proyecto empieza con dos monitores y ella, mm, pero ella con el tiempo, a plazo de 3, 4, 5 años, quiere dejar de estar dando clases, ¿no? Entonces, lo tiene muy claro. Pues esa misma claridad, ¿qué pasa? Que está teniendo paciencia. Uno cuando va a montar un proyecto tiene que tener mentalidad de inversor y tiene que tener mentalidad también de científico. Claro, pero montar un negocio, porque me dan una ayuda, monto un negocio. Pues eso está abocado en la mayoría de los casos al fracaso. No. La ayuda la buscaré, pero primero, ¿qué quiero hacer? Porque tú lo has dicho, muchas veces me he quedado sin trabajo, no sé qué hacer, me dan una ayuda, capitalizo el paro y monto una empresa, un negocio. No, porque tienes la posibilidad de acceder a una ayuda o de capitalizar el... No, eso vendrá después. Primero, ¿qué quieres hacer? ¿Cuánto estás dispuesto a invertir en ti, en primer lugar, y en tu proyecto? Porque si no, porque te den una ayuda, ¿qué ocurre cuando sí me dan una ayuda? Como al final he invertido aquello en no sé qué, ni tengo, no tengo un plan de negocio, no tengo un modelo de negocio, voy al día, pues hombre, a ver, te puede salir bien, bueno, durante un tiempo, pero es muy difícil. Por eso digo que, volviendo a tu pregunta, ¿qué opino de quienes se lanzan a montar una empresa sin un plan de negocio? Llámalo como quieras, me da igual plan de negocio, me da Sí, igual, sin una idea clara, sin saber qué pasos tiene que dar, sin saber, porque sabrá hacer muy bien su trabajo, pero insisto, gestionar ya es otra cosa. ¿Qué opino? Pues que es una pena, pero que ocurre muy a menudo, pero también ocurre cada vez más lo contrario. Gente que es consciente de que necesita ayuda, que necesita formarse, entrenarse antes de dar ese paso. sí, yo creo que es una cosa muy importante y que hay veces que se suele pasar por alto o que piensas que vienes preparado y luego a lo mejor no has investigado lo suficiente y te das en la realidad y ahí es cuando ya pones las pilas y dices que necesito esto. Claro. Entonces, ¿cuál sería un poco el consejo de cómo hacer los primeros pasos para saber si tú estás preparado? Lo primero es someter tu idea a un estrés absoluto, ¿vale? Porque muchas veces tenemos una idea y pensamos, también se nos ha dado el caso alguna vez de alguien que ha contactado con nosotros, pero dice, no, pero no les quiero decir mi idea porque no vaya a ser que me la copien. Te encuentras de todo, ¿no? Entonces, claro, eh, lo primero es someter tu idea a todo el estrés posible. ¿Qué quiere decir esto? Tienes que empezar a pensar y dejar de ayudar, buscar ayuda si hay cosas que no sabes o que no alcanzas, como todos necesitamos ayuda alguna vez en la vida, es decir, no. Y testear al máximo tu idea de negocio, desde un estudio de mercado, pensando en diferentes escenarios. ¿Qué pasaría si tengo la mentalidad de inversor? ¿Cuánto estoy dispuesto a perder? Claro, porque si tú no estás dispuesto a perder, entonces, No puedes invertir. no, claro, es decir, esto se ve, mira, te pongo un ejemplo muy, muy sencillo, ¿no? Em,
Recuerdo un caso de un cliente nuestro que nos pidió consejo porque estaba buscando, hacía publicidad en Google y entonces encontraba empresas que le decían, oye, pues esto con 5 euros al día o 20 euros al día. Claro, y él estaba probando y aquello pues no funcionaba. Entonces, claro, cuando le ponemos en contacto con un profesional de la publicidad, lo primero que le dice es, ¿cuánto estás dispuesto a perder en 3 meses? Principio de enero. Nada. Pues si no estás dispuesto a perder nada, No no puedes. puedes hacer publicidad. ¿Cómo? Sí, porque para poder empezar a ganar hay que invertir, hay que testear, Mm. hay que probar. Y esa es la mentalidad también del científico, ¿vale? Entonces, eh, esto no es, tengo una idea, la lanzo y mañana está funcionando. Rara vez ocurre así, porque si no, imagínate. Entonces, y recuerdo el caso concreto, le dijo, mira, yo estoy dispuesto a perder en 3 meses 3.500 euros. Perfecto. Pues con 3.500 euros nos da margen para empezar a probar. Bueno, hoy ya está haciendo inversiones de 6.000, 7.000 euros u 8.000 euros al mes en publicidad, porque el retorno es muy importante. Yo le diría eso. ¿Cuánto estás dispuesto a perder? Hasta un punto. Mm. Pero para eso también tienes que saber cómo hacerlo, cómo gestionar. No solamente tu parte técnica, que es fundamental, sino qué gestión quieres llevar a cabo, cómo quieres que sea tu empresa. ¿Quiénes, no personas, que también, pero quiénes o qué puestos de trabajo son los que crees que necesitas? ¿Qué perfiles? ¿Qué roles? Pues muchas veces es, me quedo en el paro o simplemente tengo una idea y mi cuñado o mi cuñada se vienen conmigo, o mi prima o mi primo. Eso no funciona. Se puede hablar de 20.000 casos donde al final aquello acaba como el rosario de la aurora. En definitiva, cuando uno monta una empresa o un negocio, lo que tiene que buscar siempre es la profesionalización de la gestión de ese negocio. Si no, pues estarás autoempleado y será otra cosa. Y tendrás jornadas Mm. interminables y todo dependerá de ti y no podrás irte de vacaciones. Sí, estarás atado porque no serás capaz de gestionarte un plan en el que puedas tú ganarte tu tiempo. Tenemos clientes, mira, sobre todo recuerdo uno del sector de la panadería, que un día me llamó muy contento porque decía, es la primera vez en muchos años que me he ido de vacaciones con mi familia, no hemos cerrado la panadería y todo funciona perfectamente. Entonces, que alguien te llame desde la playa para decirte eso, pues es tremendo. Es una satisfacción tremenda. Eso es la mejor reseña que puedes tener. La mejor. ¿Y qué opinas sobre la inteligencia artificial y cómo se puede adaptar a este tipo de ayudas? La inteligencia artificial es una herramienta magnífica. Yo creo que ha habido revoluciones a lo largo de la historia de la humanidad, impresionantes, la imprenta, Internet, pero la inteligencia artificial es una de ellas. La inteligencia, a ver, se le llama inteligencia artificial, hay Sí. niveles, ¿vale? El ChatGPT, es decir, este tipo de herramientas son muy útiles si se saben utilizar, pero es como todo. Mm. Internet, pues tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, en función de Claro. cómo lo utilices. La inteligencia artificial para la pequeña y mediana empresa, para la microempresa, es una herramienta que ahorra mucho tiempo, que puede generar, puede ser muy productiva porque te permite gestionar casi en automático determinados procesos. Es muy útil. Entonces, yo recomiendo, nosotros utilizamos mucho la inteligencia artificial, Mm. cada día más, con una combinación de diferentes herramientas. Tactic, ChatGPT, no recuerdo ahora mismo los nombres, pero bueno, 3 o 4 que las utilizamos y de hecho las estamos incorporando también con algunos clientes para procesos desde atención al cliente, elaboración de informes, análisis de determinadas tendencias, Mm. estudios de mercado.
Para eso es muy útil la inteligencia artificial. Te permite hacer cosas, trabajos, análisis, estudios, con muy poca inversión, muy pocos recursos, que antes de la llegada de la inteligencia artificial, estaba al alcance de muy pocas Sí. empresas. Y respecto a eso, ¿qué opinas de que pueda llegar a fallar en el contexto de que tú le delegues toda la confianza pensando de que lo va a hacer bien y resulta que esté fallando? Claro, porque, a ver, la inteligencia artificial a veces no es tan lista, o en la mayoría de los casos no es tan lista. Insisto, estoy hablando de la inteligencia Sí, de lo que artificial conocemos públicamente hasta ahora a nivel de mismo. Sí. usuario. Entro en otros desarrollos, ¿no? Pero a nivel de usuario medio, normal, Sí, ¿no? Claro que tienes que revisar todo. De hecho, si tú le preguntas a ChatGPT sobre cualquier cosa, oye, ¿qué opinas de esto? O he tenido esta idea. Excelente idea, todo magnífico. claro. ¿Por qué? Porque al final también tienes que instruirla, tienes que darle instrucciones, tienes que saber preguntar. ¿No? Nosotros, por ejemplo, hemos desarrollado varios GPTs, donde, entre otras instrucciones, lo que le decimos claramente a la herramienta es, oye, no seas condescendiente, sé crítico o crítica, y donde la vamos entrenando para que tengamos respuestas no complacientes. Sí, que puedan servir de ayuda real. Claro. Pero lo que es la herramienta en sí te facilita muchas cosas, te da mucha información en un tiempo muy rápido, pero tú tienes que poner la parte crítica. No puedes delegar. Es que es lo mismo. Delegar no es abdicar. Mucha gente se piensa que como delego esto en alguien o en algo, Ya me dice, olvido, ya me claro. olvido, ya abdico. Pues no. La responsabilidad sigue siendo del resultado de aquí. Es una cosa que es bastante importante y que es hasta con cualquier tipo de cosa la tenemos que tener en la mente. Vale. Y voy a ver cuál de las preguntas puede ser de las más interesantes. Es una que me ha llamado la atención. Que no sea muy difícil, ¿eh? No, yo creo que ¿cuál de los cuál es el negocio más inusual o más extraño al que habéis hecho una consultoría? El más extraño. Pues no sabría decirte, porque realmente no nos hemos encontrado así cosas extrañas. Mira, hemos hecho proyectos o hemos hecho, por ejemplo, planes de viabilidad. O hemos trabajado en planes de viabilidad para proyectos de hasta 400 millones de euros a proyectos de 30.000 euros. Quiero decir que... Pero así no sabría decirte ahora mismo peculiar. No, la gente suele hacer cosas muy normales, ¿no? Ahora que lo pienso, ¿no? Pues suelen montar negocios muy normales. No sabría decirte. Está reservado. No, no he habido así una cosa. Imagino que te refieres a algo así como muy Algo distinto, que a lo mejor, pues si tienes un porcentaje de, pues he hecho 20 panaderías, yo qué sé, 10 empresas de ingeniería y, eso por ejemplo, una que hayas hecho de todas las empresas en todo el tiempo, que sea la que menos veces has hecho o que menos se haya repetido. pues tampoco. Bueno, ¿Suelen ser los mismos patrones? una granja de huevos. Una granja de huevos. Vamos, de gallinas Sí. ponedoras. Pues creo que eso hicimos una y ya no hemos hecho más. No por nada, sí. Sí, porque no los han contactado. No. O sea que una granja de huevos. Sí, ¿Y cómo salió el Muy bien, análisis? Muy bien. Ahora, estuvimos años trabajando con ellos. Y muy bien, sí. Pero. Y aprendimos mucho del huevo y de la gallina. ¿Y cómo ves lo que está pasando ahora con los huevos de gallina? No sé si estás puesto un poco en el Con tema. lo que está pasando en Estados Unidos y en Europa. Sí, ¿no? con el tema de los aranceles o de todo esto que se han puesto carísimos. Bueno, muchísimas de las cosas. Pues
Me encanta esta conversación, acabamos hablando de huevos. Pues, ¿qué opino? Que ahora mismo hay una subida, o hay en Estados Unidos una subida real, porque falta mano de obra, porque cada vez va a faltar más materia prima, y, y aquí en Europa, pues yo creo que es un contagio artificial Mm, en algunos casos. No sabría decirte ahora mismo cómo está, porque el precio de los huevos, eso va en lonjas diarias, o sea, es decir, Sí, cada día va a variar. va a variar, son subastas Mm, y no sabría decirte cómo está, porque, pero bueno, si hubiera sabido que me lo preguntabas, hubiera mirado. Claro. Entonces, pero sí creo que es un poco artificial ese contagio que hay aquí ahora mismo. Pero también sería injusto por mi parte, te estoy hablando simplemente de lo que he estado leyendo, ¿no? Mm, Pero creo que sería injusto sin tener información, sin tener datos. Mira, solemos opinar muy a la ligera Sí, y cada sector, cada empresa dentro del sector es un mundo y hay que ponerse en su lugar y hay que conocer los detalles para poder opinar. Todos podemos opinar, realmente, ¿no? sí. Pero para... eh, Sí, para que tenga un peso esa opinión y eso para es, que sirva de algo más concreto que no eso sea es, hablar eso por es. hablar. Porque también te quería comentar un poco si has visto estos últimos movimientos que está habiendo con el tema de los bazares chinos, que están un poco como se están cerrando y están ¿Tú crees que se están cerrando? eh, a ver, como idea real, sí que tengo conocimiento de que hay algunos que se están cerrando, que son algunos que llevaban ya tiempo, sobre todo en la zona de Mallorca, que es donde más conozco yo, que es donde he solido ir y tal. Pero no tengo como dices tú, no tengo el conocimiento de peso real para decir esto, sino que es una cosa que se está, Pues como mira, una noticia que se está extendiendo. yo lo primero que te contestaría es decir, ¿cuántos bazares chinos hay en España? Claro, ahí ya Ese es el primer dato que yo buscaría. hmm, De los bazares chinos que hay en España, ¿cuántos están cerrando. cerrando? Y en función del porcentaje te diría, pues es preocupante o no lo es. Claro. Claro, no lo sé. Es decir, tampoco tenemos que creernos a pies juntillas todo lo que estamos viendo en las redes Hmm, sociales, porque ya sabemos que hoy día es muy fácil propagar un un bulo, bulo, ¿no? totalmente. Siempre ha habido rumores, bulos, ¿no? Entonces, ¿qué grado mm, de veracidad tiene es un cierre masivo? Porque muchas veces la anécdota lo que hacemos es que la elevamos a categoría. Hmm. Entonces, no sabría decirte, pero vamos, no es un tema que me preocupe excesivamente. Pues buena respuesta realmente. No, era simplemente pues, la opinión de algo que estaba así un poquito en noticia, como por así decirlo, pero nada relevante. Realmente no formaba parte de las preguntas. Ha salido, sí, sí, sí. Ya te digo, lo primero sería analizar el sector, cómo Hmm. está, entonces ver qué impacto tiene. Pues eso es. Muy buena respuesta. Que menos, ¿no? Que para un consultor seguir los pasos rigurosos. Y ahora, según tu experiencia, ¿cuáles serían los 3 negocios más viables en España? ¿O se dividiría a lo mejor por comunidades? Pero decir uno de los 3 negocios que tú veas que tengan más posibilidades. Hombre, depende. Es que de verdad, créeme que es muy complicado Hmm. decir tres negocios, porque el negocio depende. Mira, un negocio, una empresa es el reflejo de lo que la persona que lo dirige y las personas que trabajan en ella son. Entonces, insisto, no es que un negocio, es- ponemos dos negocios iguales, Hmm. uno enfrente del otro. Misma estructura, pero personas diferentes. Y uno puede funcionar muy bien, del mismo sector. Hmm. Uno puede funcionar muy bien y otro no funciona. Porque todo depende de quién lo gestione. Todo depende de cómo lo gestione. Esto es fundamental. Por eso digo, es muy difícil decir ahora mismo. Mira, nosotros tenemos empresas que se dedican, por ejemplo, a la intermediación o a la comercialización de plásticos o a abogados, y van bien. Y otros
que supuestamente tienen mucho más nombre, mucho tal, de repente lees un día en la prensa que han dado en quiebra, ¿no? Entonces, Pues para ponértelo todavía más apurado, si tuvieses aprieta, que, aprieta. si tuvieses que elegir un negocio entre todos que no fuese el tuyo para, para quedarte tú al mando, ¿cuál sería? Ya no por gusto, sino por funcionar. Que tú consideres con tu experiencia que puedas decir, pues mira, si no me dedicase a esto porque es lo que me apasiona, pues cogería esto que sé que funciona bien y no necesita demasiados recursos o ¿cuál sería? Pues mm, un negocio que se dedicara a la intermediación, es decir, a poner en contacto a alguien que fabrica algo con alguien que necesita eso que fabrica esa otra empresa. No necesitas prácticamente recursos, pero sí que necesitas inversión de tiempo, de contactos, de movimiento, de Que realmente viajes. sería un comercial. No, porque no, 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 No pones tú el precio, solo pones los no, no. contactos. Tú pones, no, los contactos, el proyecto, vas más allá, es decir, no es tan sencillo como eso, ¿no? Y en un nicho concreto como pueda ser, por ejemplo, el sector industrial, determinados sectores industriales. O sea, el sector industrial, pero en un sector concreto, El sector que tiene que ver ahora mismo con el desarrollo de energías, por ejemplo. Podría ser un. pues Ya, buenas ya, pistas. ya que me pides Sí, sí, sí. Claro, ahí es que me moje, donde iba, por lo menos un poquito. Hay es, esas pistas. insisto, es muy difícil decantarse por un negocio u otro. Hmm. Depende de quién lo dirija, cómo lo dirija y qué modelo de negocio tenga. Y hay aquí otra cosilla que te quería que te quería decir, que son como las típicas frases que siempre se dicen dentro de estos ambientes, que es lo típico de el cliente siempre lleva la razón. En esa tú dirías que no. No, Y, por ejemplo, el jefe debe saber más que todos. poco. Tampoco, ¿no? El jefe debe saber de lo que debe saber, que es de gestionar. Y lo de invertir en formación es un gasto, no una inversión, No, es una inversión siempre. eso siempre es una inversión. Siempre. Es más, aunque tú tengas una empresa, estés invirtiendo en formación para tu equipo. Hmm. Es verdad que esa formación se la van a llevar ellos y es posible que mañana dejen tu empresa, pero el tiempo que están, esa inversión está retornando en tu empresa. Lo que pasa es que tendrás que tener un sistema de motivación. Mira, todas las personas tenemos tres tipos de motivación, porque todas las personas somos cuerpo, somos mente y somos corazón. ¿Qué significa esto? No me quiero poner filosófico. ¿Qué significa que somos cuerpo? Que tenemos unas necesidades físicas. Tenemos que comer, tenemos que vestir, necesitamos un techo para cobijarnos. ¿Eso cómo lo resolvemos? Con el salario. Pero también somos mente. Es decir, aprendemos, nos hemos formado, seguimos formándonos. Unos más, otros menos, cada uno lo que le gusta. Es decir, aprendo una serie de cosas que a donde voy a trabajar quiero aplicarlas. Pero también quiero seguir aprendiendo en ese sitio donde he ido a trabajar. Y tres, somos corazón. Todos necesitamos afecto. Todos necesitamos saber que pertenecemos a algo, a un grupo. Somos seres sociales, ¿vale? Donde un puesto de trabajo donde vamos y hay respeto, hay buen ambiente, se tiene en cuenta lo que yo pienso, lo que yo digo. A veces se llevan a cabo y otras veces no. Por lo tanto, cuando uno tiene una empresa, tiene que saber, tiene que partir de la idea de que todos los trabajadores tienen estos tres tipos de motivaciones. Por eso hay empresas en las que nos encontramos gente que cobrando muchísimo dinero están deseando marcharse, continuamente en Hmm. búsqueda de un nuevo empleo, y en otras donde tú dices, oye, ¿cómo cobrando lo que cobras estás aquí y no te quieres ir? Porque tengo todo cubierto,
tengo mis 3 motivaciones, tengo mi cuerpo, tengo mi mente y tengo mi corazón resuelto. Cuando alguien dirige una empresa y es capaz de identificar esto y de dar los medios, tener la estructura, en definitiva, fomentar que esas 3 motivaciones estén cubiertas, es muy difícil que la gente se vaya. Claro, hay que aterrizar hasta ahí. ¿Quién lo hace? Mira, nosotros no sabría decirte, pero en estos años habremos trabajado con en torno 600 empresas, arriba abajo. Y una cosa me dice la experiencia. Quien de forma consciente o inconsciente lleva a cabo esta política en la gestión de los recursos humanos no tiene prácticamente rotación. Tiene muy bien fidelizado a sus empleados. Sí, que ha sido capaz de hacer una buena captación, de que sea válido para ese puesto y ha conseguido darle esos 3 pilares para que la persona se pueda mantener. Ha sabido crear el ambiente, ha sabido Hmm. crear las oportunidades, ha sabido escuchar y ha sabido también poner límites. Cuidado, que en una empresa también hay que poner límites, son necesarios, como todo en la vida. Pues súper interesante esta respuesta también y realmente son muchos aprendizajes que si vas cogiendo de cada cosa un poquito, es muy difícil que si lo pones en práctica salga mal. O sea, siempre tienes esa posibilidad, pero si de cada cosa intentas y te esfuerzas poner eso poquito en práctica, pues tienes muchos más pasos y muchas más facilidades de que vaya a salir bien. Y me imagino que todo eso vendrá reflejado en tu libro. Todo eso viene reflejado en mi libro, efectivamente, de técnico a líder. Es una conversación entre un mentor y un mentorizado, que es un magnífico técnico y experimenta ese tránsito, ese paso de técnico a líder. Es la historia de David, que como te digo es un técnico, y de Juan, que es su mentor, y es una conversación, es una charla por capítulos donde se habla de, por ejemplo, de la ocupación a la productividad efectiva, cómo pensar estratégicamente, cultivando la mentalidad empresarial, liderazgo y gestión de talentos, en fin, todo lo que está todo sacado de hechos reales, es decir, de conversaciones, de sesiones de mentoría con nuestros clientes. Pues es una lectura que cuanto En antes, Amazon lo podéis encontrar. pues bueno, para la gente que, no sé qué, mi cámara, para la gente que esté interesada en Amazon, de técnico a líder, de Juan Elías Campo, ya sabéis. Ya te diré yo mi crítica Eso es. en cuanto lo tenga leído. Disfrútalo tú. Y sí, sí, a mí por otra cosa no, pero por eso no me podrán coger. Igual que a mí me gusta también que todas esas cosas me la puedan decir porque creo que es una de las mejores formas de crecer. Y siempre intentar dejar el ego a un lado porque te puede jugar una mala pasada, de creer que lo estás haciendo bien y a lo mejor decir, no, tú me estás diciendo esto, pero porque te da envidia, o tú me dices esto porque... Y nunca nadie tiene razón y solo tienes tú. Creo que esa es una de las cosas que es muy importante quitarse de en medio para poder crecer y mejorar. Mm. Así que bueno, respecto a las preguntas, nos dejaremos un montón de cosas, pero más o menos todas las que te quería preguntar están resueltas. Te diría pues que dejes un mensaje para el público y para algo que pueda ayudar pues a eso, a gente, emprendedores recientes o que ya lleven un tiempo y que se vean estancados y que no sepan identificar su problema. Pues mira, yo les diría que si alguien quiere emprender, eh, emprender es algo serio, es algo que requiere de método, que requiere de mentalidad inversora, de mentalidad científica, como decíamos antes, ¿no? Que no basta con ser muy bueno en algo, porque Mm. tú puedes ser técnicamente bueno en algo y no ser un buen gestor, como también hay muchos empresarios
que han montado su pequeño imperio y tienen 3 hijos y se piensan que los 3 hijos son 3 gestores magníficos y luego vienen los problemas. Por lo tanto, que no den nunca nada por sentado, que si realmente quieren hacer de su pasión, ah, de sus habilidades, de lo que les gusta hacer, si realmente quieren hacer su profesión, el futuro de su vida, que no les importe dedicar tiempo a formarse, que busquen ayuda con un profesional, con quien sea, pero que busquen ayuda porque lo primero que tiene que aprender a gestionar muy bien un emprendedor es la soledad. Cuando uno dirige una empresa, cuando uno gestiona un negocio, por pequeño que sea, está muy solo. Y para evitar esa soledad necesitamos quien nos acompañe, quien haya pasado antes por ahí, quien nos pueda aportar una visión diferente, quien sea crítico en un momento dado con nosotros y nos diga, cuidado, luego tomaremos la decisión, nos equivocaremos o no, que aprendamos a planificar, que pasemos tiempo pensando la estrategia, que seamos capaces de organizar, que aprendamos a liderar. Y por supuesto que tengamos un buen sistema de control que nos permita ir midiendo cómo vamos en cada momento. Que no dejemos nada al azar, porque emprender es algo muy serio. Pues la verdad que es un gran consejo, sabias palabras. Y yo creo que podrá ser una entrevista, una charla, la verdad que muy enriquecedora para, pues eso, para todos los públicos, para gente que ya sepa y sobre todo para eso, para gente que tenga dudas. Y bueno, es solo el principio porque realmente nos estamos quedando muy por encima y hay que ahondar mucho más. Pero bueno, encantado, la verdad. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y por dedicarnos este tiempo en esta Pues nada, charlita. muchas gracias a ti, he estado muy a gusto, es una maravilla. Recuerdos a tu hermano que no ha podido estar con nosotros y a Paula que la tenemos ahí detrás y no Está dice nada. fichando. Y, y nada, pues un placer y cuando queráis a vuestra disposición. Pues seguramente que habrá bastantes comentarios y la gente, pues todas las dudas que surjan, que las dejen ahí. Y bueno, pues algunas cosillas se podrán responder. Claro que sí. Y bueno, pues si queréis conocer más cosas en juaneliascampo.com, pues ahí tenemos recursos, ahí nos pueden conocer un poco más. Sí, conocer el dejaremos el equipo. enlace de tanto la página web como las redes sociales, que también hay muy buenos vídeos con muchas explicaciones y la verdad que está muy interesante. No os dejará indiferente. Pues muchas gracias, Pues Gonzalo, y muchas muchas gracias gracias a ti. a todos los que nos estén viendo o nos vayan a ver. Sí, encantado.